Hola curiosos y curiosos de la tecnología, mi nombre es Isaac Hernández de Lab Robotics y hoy os vengo a presentar de la mano de Banggood un nuevo producto. En este caso se trata de un extrusor oficial de la marca Artillery, más específicamente de la Artillery Genius. ¿Y qué haremos? Pues lo primero que haremos será hacer un unboxing del producto y también ver un poco sus características, acabado y calidad. Pero lo más interesante vendrá después, ya que lo que haremos será desmontar el extrusor para después volverlo a ensamblar y así poder ver las diferentes partes que lo componen y tengáis una idea más clara de cómo manipularlo cuando lo necesitéis. Por último, lo que haremos será que cuando lleguemos a 3000 suscriptores sortearemos este extrusor entre todos vosotros para que así alguno de vosotros tenga piezas de recambio para su extrusor. Así que si creéis que este vídeo puede ser interesante para vosotros, ¡empecemos! Bien, ya estamos sentados y ahora vamos a hacer el unboxing de lo que sería el producto. Como podéis ver, viene embalado en la caja oficial de Artillery y podemos apreciar aquí lo que sería una imagen del extrusor y que define que es para la Artillery Genius. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que haríamos sería hacer el unboxing. Y a ver qué nos encontramos. Bueno, por lo que se ve, viene bastante bien embalado, con bastantes protecciones. Y podéis observar, está aquí dentro, ya está ensamblado. Viene bastante bien apretado. De acuerdo. Y aquí lo tendríamos. A ver, sacamos esto. Bien. Como podéis ver, ya viene todo el módulo ensamblado. ¿De acuerdo? Solo faltaría colocarlo encima, atornillarlo al carro del eje X del extrusor. Y viene todos los componentes que conforman la parte del extrusor. Ahora, a primera vista, lo que sí que me fijo, que se tiene que ir un poco con cuidado. No sé si se aprecia bien aquí, pero el sensor de luz, el RGB, está un poco torcido, seguramente debido a la presión del embalaje. Y bueno, lo tendremos que aderezar un poco manualmente, yendo con cuidado que no se rompa nada. Pero en conjunto el acabado se ve bien, se ve todo bien ensamblado. Veo que han cambiado un poco los conectores, algunos de los conectores que va a la placa de control. Y bien, es un producto que ya viene preparado, o sea, la gracia que tiene este producto es que si el carro extrusor te falla o por ejemplo se te llena todo de PLA y es imposible quitarlo o tienes un volumen tan grande de filamento adherido que no te vale la pena arreglarlo, pues siempre puedes pedir el módulo así. Este módulo nos lo ha facilitado Banggood. Encontraréis el enlace abajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Y lo bueno es que ya te viene todo preparado y montado. Solo tienes que colocarlos, extraer uno y colocar el otro. Y ya lo podrías tener la impresora preparada para imprimir en poco tiempo. De acuerdo, lo que sí que vemos es que lleva todas las piezas originales. Por ejemplo, el fijador del filamento pues es el original de plástico. Bueno, cuando lo vayamos quitando os podré ir haciendo un poco referencias de aquellas partes, tanto que salían en el vídeo de mejoras, en la segunda parte del vídeo de mejoras del Artillery, en la que cambiábamos parte del extrusor, como algunas otras mejoras que se podrían hacer, como por ejemplo esta palanca de fijación del filamento, que podríamos colocarla por una que nosotros tenemos ya de metal, que nos permitirá mayor rigidez y no tendrá esta holgura que a veces aparece en este tipo de palanca. Entonces lo que haremos ahora será empezar a desmontarlo y ver las diferentes partes que lo componen. ¿De acuerdo? Y antes de empezar a desmontar el extrusor, explicaros un par de cosas que deberéis de tener en cuenta cuando sustituyáis este módulo por el anterior. La primera es la fuerza que ejercerá la palanca de sujeción del filamento. Esta la deberéis volver a graduar con la ruedecita esta que tenéis aquí,
¿vale? Con esta ejerceremos más presión o menos sobre esta palanca, sobre el filamento. Entonces deberéis ajustarla para que este engranaje de aquí arrastre correctamente el filamento, pero sin que llegue la presión a hacer mordidas en el filamento, ¿vale? Sin que arañe el filamento. Entonces deberéis ver que hay ciertas marcas en el filamento que confirman que el engranaje sujeta bien el filamento, pero sin que lo llegue a arañar cuando, por ejemplo, estamos haciendo retracciones que se hacen a más alta velocidad. Entonces deberéis acabar de ajustar este componente aquí. Y la segunda cosa a tener en cuenta sería ajustar de nuevo el PID de control de temperatura del extrusor. ¿Y eso por qué? Porque en este módulo, como podéis ver, hay una placa electrónica, pero solo es de conexionado. El propio driver de control de temperatura está en la Artillery Genius. Entonces es posible que con los parámetros que lleva, con este nuevo extrusor, nos funcione bien. Pero también puede ser que debido a las características mecánicas y electrónicas de este nuevo extrusor, el PID no se acabe de ajustar del todo bien. Si es así, lo que deberemos hacer será actualizar al nuevo firmware de Marlin que tengamos disponible, que os dejo un enlace aquí arriba de cómo hacerlo, y entonces mediante un nuevo firmware para la TFT, para que te dé la posibilidad de tunear el PID, o con un software adicional como podría ser Octoprint, actualizar y ajustar de nuevo el PID de control de temperatura. Una vez tengamos hecho esto, ya tendremos listo el extrusor para realizar las impresiones. Y ahora sí, ya con esto dicho, vayamos a la mesa y a ver de qué está hecho este extrusor. Bien, y ya en la mesa lo primero que podemos ver es que se trata de un extrusor de tipo directo. Principalmente hay dos tipos de extrusores, el directo y el Bowden. El directo lo que se trata es que tiene el motor paso a paso que mueve el filamento en el propio cabezal del extrusor. En cambio los tipo Bowden tienen este motor separado. Entonces en los tipo Bowden la ventaja que tienen es que al no tener este motor el extrusor es más ligero y se puede mover más rápidamente, por lo que puede tener una velocidad de impresión más alta. Pero en cambio los de tipo directo lo bueno que tienen es que tienen un mejor comportamiento, un mejor control del filamento, ya que está muy cerca del extrusor. Entonces lo que haremos ahora al principio será desmontarlo, tal y como hemos hecho en los vídeos de mejora. Lo primero que quitaremos será la carcasa y los ventiladores. Bien, quitándole la carcasa tenemos acceso a lo que sería la tarjeta de la placa electrónica de conexionado. Como podemos ver hay algunos restos, no sé si se puede apreciar bien, algunos restos de flux que se le llama, que es un material que se usa para la soldadura. No está del todo bien limpiada la placa, pero bueno, tampoco debería haber mayor problema. De acuerdo, lo siguiente que sería quitar el sensor de RGB, bueno, el sensor del LED RGB, y entonces veríamos ya todo el conexionado, todos los conectores que hay y que unen las diferentes partes de la electrónica del extrusor. Como podemos ver, mira, aquí tenemos este conector de aquí. Lo que hace es conectar el ventilador que enfría el filamento cuando sale por la boquilla. Este conector de aquí alimenta la resistencia de potencia que hay dentro del hot-end y que sirve para calentar todo el hot-end. Por eso los cables también son más gruesos. Después tendríamos este otro conector que lo que hace también es conectar el ventilador que refrigera la parte del extrusor que se calienta, y después tendríamos este último conector que lo que hace es proporcionar el sensor los valores del sensor de temperatura que están dentro del hot-end. Como veis, en esta parte de aquí tendríamos estos tres agujeros que serían los que deberíamos fijar a la estructura cuando quisiéramos cambiar un módulo por el otro. O sea, cuando ya hemos sacado la carcasa, tenemos acceso desde este punto a estos dos agujeros de aquí y al que hay aquí abajo. Entonces destornillaríamos los tornillos que hubieran aquí y ya podríamos sacar la base. También recordar que deberíais quitar el cable del conector plano que hay en este lado. También decir que, como podéis ver, aquí hay una ristra de pins que sirven para poder conectarle un sensor de contacto y así tener un autonivelado de la cama de la Artillery Genius.
Esto es opcional y está aquí puesto y preparado para poder conectarle en caso de que quisiéramos tener este sensor para poder hacer un calibrado automático. Bien, y ahora lo que haríamos sería quitar los dos ventiladores. Primero este, bueno, o este, y lo sacaríamos de su fijación. Empezaríamos, por ejemplo, por el ventilador de la boquilla del extrusor. Ahora ya podríamos desconectar el ventilador, ¿vale?, por este conector de aquí. Dejamos aquí. Vale, y ahora, como veis, ya tenemos un acceso más directo a todo el extrusor. Ahora también quitaríamos este de aquí para poder tener acceso a esta parte, que es donde se encuentra todo el sistema de fijación del filamento. Bien, como podéis ver, esta parte se compone de la rejilla de protección para no tocar el ventilador. Aquí tendríamos el propio ventilador, que lo podríamos desconectar de esta parte de aquí para poder quitarlo. El problema es que los conectores van un poco ajustados y es un poco difícil poderlo quitar. Bien, aquí tendríamos el ventilador. Y por último, en este caso, mira, como veis, el radiador está integrado en la propia estructura del extrusor. Esto seguramente favorecerá la disipación de temperatura de esta parte del extrusor, que no queremos que se sobrecaliente. Entonces es un acabado que mejora, yo creo, bueno, se deberían hacer pruebas, pero puede que mejore la disipación de energía, de temperatura de esta zona de aquí. En el caso de nuestra Artillery, que era anterior, este disipador iba aparte, iba integrado junto con el ventilador. Ahora podríamos quitar estos tornillos de aquí para poder acceder al sistema de fijación. Estos tornillos de aquí tienen una posición determinada, cada uno de ellos es diferente, entonces tendréis que ir con cuidado a la hora de extraerlos para saber bien dónde va cada uno, para cuando los volváis a poner no os equivoquéis y no quede mal fijado. Bien, en este caso solo este es más pequeño que el resto. En el caso de mi extrusor, el de aquí arriba, el que iría aquí, tenía una parte lisa porque pasaba por dentro del engranaje de fijación del filamento. En este caso el tornillo es roscado en toda su longitud, pero bueno, supongo que lo habrán hecho así para mejorar un poco la funcionalidad de montaje del extrusor. Bien, dejadme un momento para recordaros que si aún no estáis suscritos al canal, aquí abajo tenéis el botoncito para hacerlo, que nos ayudará un montón. Y también podéis activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de los vídeos, y darnos un buen like para que sepamos que este tipo de vídeos os gustan. También, si queréis compartirlo, pues mejor que mejor. Y ahora sigamos con el extrusor. Bien, ahora podríamos quitar esta parte de aquí. Como veis, quedan estos dos cables.
no sé si se aprecia bien. El más grueso sería el de la resistencia de potencia, que permite calentar el hotend, y el más fino sería el del sensor de temperatura, que es un termistor. En este caso podemos quitarle también la funda de protección del hotend. El hotend es esta parte de aquí, que es la que realmente se calienta y derrite el filamento para que salga por la boquilla o nozzle. ¿De acuerdo? Esta boquilla puede tener diferentes tamaños de agujero de salida, desde 0,2, que sería el más fino, a 0,4, 0,6, 0,8, 1. Bueno, hay diferentes tamaños dependiendo, pues, si se quiere imprimir piezas con más precisión o piezas más rápidamente. Entonces, esto conforma el hotend, que sería la base que se calienta. En esta parte de aquí podéis ver, esto de aquí sería la resistencia de potencia que calienta esta base. Aquí estaría la boquilla o nozzle. Entonces aquí entraría el sensor de temperatura, el termistor, que estaría por aquí dentro, y un trozo de esta boquilla de aquí, bueno, del barrel, que entraría dentro de la parte del hotend. Ahora podríamos desconectar esta parte del extrusor, los dos conectores, para poder liberarlo. Y aquí lo tendríamos. Esta parte de aquí ya la habréis visto en el vídeo de mejoras de la artillería, ¿de acuerdo? Tenemos el tubo de teflón que viene de serie, que si lo sustituimos por uno de aditivos de la marca Capricorn o equivalente, pues podremos mejorar las temperaturas de impresión. Podríamos aumentar para poder imprimir con ABS, PTG o equivalentes. Lo único que este tubo, aunque sea de Capricorn, tiende también a degradarse más lentamente que este. Si hacemos impresiones con alta temperatura, lo que pasará es que esta parte de aquí, que está más cerca del barrel, bueno, que está dentro del barrel y cerca del hotend, pues empezará a degradar y no tendrá el diámetro interno perfecto. Entonces empezará a echar filamento de una forma no demasiado continua. Entonces tendremos que ir periódicamente revisando que este tubo esté bien, y si lo cambiamos por un Capricorn, pues tendremos mayor tiempo de duración del tubo, pero a la larga también se degradará. Entonces otra opción, que como ya vimos en el vídeo, sería cambiar el barrel por uno que sea all metal y nos permita imprimir a altas temperaturas sin tener que tener un tubo de teflón adaptado a las temperaturas necesarias para poder imprimir con PTG o ABS. Después tendríamos esta parte de aquí que se me ha salido. Esto es la protección del tubo de teflón para el guiado, básicamente. Lo que hace esta pieza, a ver si la puedo poner aquí. Lo que hace esta pieza es guiar este tubo hacia la salida, que está unida a esta parte de aquí, que es la palanca de fijación del filamento. Bien, después tendríamos esta parte de aquí, que sería la parte de fijación del filamento. Tenemos la propia palanca, ¿vale?, que le ejerce presión este muelle, y que esta rueda tira más hacia adelante o más hacia atrás el muelle. Entonces ejerce más o menos presión sobre la palanca, y esta palanca al mismo tiempo ejerce presión sobre este eje de aquí, que como podéis ver está dentado, y es el que hace que el motor mueva el eje y lo desplace el filamento hacia dentro del extrusor. Bien, llegados a este punto ya tendríamos acceso a todas las partes que podrían ser susceptibles de ser cambiadas en el extrusor. Básicamente sería o el hotend, ya sea el buzzle o la boquilla, la resistencia de potencia si no se calienta correctamente el hotend, o el sensor de temperatura si falla la adquisición de temperatura. También tendríamos acceso para cambiar el barrel,
o para cambiar el tubo de teflón. También aquí tendríamos acceso para cambiar, por ejemplo, la palanca de fijación del filamento, para cambiar este engranaje por uno de mejor calidad o con unas dientes mejor definidas, o cambiar también esta rueda del eje por una de mejor calidad, igual que el otro engranaje que hay aquí abajo. También otro punto que podríamos tener que cambiar sería el motor de paso a paso, que está en este lado de aquí, que sería quitando estos dos tornillos. Quitando estos dos tornillos podríamos quitar tanto la placa como el motor paso a paso. Ahora lo que haremos es desmontar un poco la parte del extrusor y después os enseñaré un poco la parte de engranajes. Bien, para quitar la boquilla lo que deberemos hacer es fijar bien la parte del hotend con una llave inglesa o algo similar, y después con una llave desenroscar la boquilla. Esto se hace para que no sufra demasiado el barrel, ya que si lo hacemos con la llave directamente sin fijar un poco el hotend, es posible que llegáramos a doblar lo que sería el barrel. Entonces deberíamos sustituir también el barrel. Entonces lo que haremos será fijarlo con una llave y desenroscarlo. Bien, y con esta operación, como veis, ya tendríamos la boquilla para poder sustituirla por otra, o para poder poner otra de mejor calidad, por ejemplo una tipo Vulcano, que nos permitiría imprimir con materiales abrasivos o con acabados un poco mejores. Bueno, esto va a gustos, pero a mí me gusta ponerle una boquilla que me sirva para todo tipo de materiales. Bien, entonces lo que podríamos hacer ahora es quitar lo que sería el hotend del barrel. Bien, entonces aquí, como podéis ver, tendríamos el hotend. Aquí tenemos, no sé si aprecia, este tornillo de aquí negro, que si lo quitamos podremos sacar la resistencia, el sensor de temperatura, el termistor, y después si aflojamos estos dos tornillos de aquí podemos sacar la resistencia de potencia. Bien, como podéis ver, esto sería el termistor, ¿vale?, que va aquí encapsulado, y esto es el sensor que mide la temperatura del hotend y sirve para enviar esta señal al controlador de PID, que lo que hace es regular esta temperatura a la que nosotros le hayamos marcado. Después, quitando estos dos tornillos, tendríamos acceso a la resistencia de potencia. Bien, y como podríais ver, aquí habría la resistencia a potencia. Esta es la resistencia que se calienta a través del driver del controlador de temperatura y calienta toda la base del hotend. Vale, y ahora quedaría el barrel, que en esta parte de aquí tiene dos pequeños insertos que fijan el barrel a la estructura. Entonces lo que haríamos ahora sería quitar estos dos insertos. Los aflojamos un poco. Y ya podemos extraer el barrel. Como veis, tiene esta parte de aquí plana,
que deberemos encarar con los dos insertos para que la pieza quede bien fijada. Vale, y aquí tendríamos ya todo lo que sería el extrusor desmontado. Bien, ahora quedaría por sacar lo que sería la palanca de fijación del filamento. En este caso primero quitaríamos lo que sería el muelle y la rueda para ejercer la fuerza. Después podríamos quitar la palanca. En este caso esta palanca es de plástico, a veces produce una cierta holgura que hace que no esté totalmente alineada con la entrada del filamento. Entonces hay la opción, por ejemplo, de comprar un tipo de palanca que ya sea de metal y así ofrezca una mayor rigidez y no haya esta holgura que nos haga tener problemas con el filamento. Entonces se puede adquirir algún tipo de palanca así metálica que te ofrecerá mejores prestaciones. En todo caso, aquí estaría, también tiene un tubo de teflón para guiar el filamento hacia dentro del extrusor. Y aquí encontraríamos esta rueda que tiene esta pieza de aquí, bueno, que va insertada aquí dentro. Entonces tendríamos esta rueda que lo que hace es que tiene aquí una parte dentada y hace que el filamento fluya hacia la base de abajo del extrusor. Esta rueda está unida a este engranaje de aquí, que es el propio eje del motor paso a paso. Y aquí tendríamos el motor, que si quitáramos estos dos tornillos, como hemos dicho, lo podríamos sustituir. Entonces aquí en conjunto tendríamos todo lo que serían las piezas que componen este extrusor. Ya hemos visto cuáles se podrían sustituir y cómo hacerlo. Ahora lo que haremos será volver a ensamblar todo, que quede todo bien y que entonces esté listo para cuando haya el sorteo y que no haya problemas con el extrusor. Entonces que ahora vayamos a montarlo otra vez. Bien, y con esto ya tendríamos ensamblado otra vez todo el extrusor. Como podéis ver, es un extrusor bastante sencillo y compacto. Y bueno, al desmontarlo se ve básicamente todas sus piezas y sus partes y se entiende bastante bien cómo funciona y cómo ensamblarlo. ¿Vale? Esperamos haberlo dejado bien y preparado para el sorteo. Bien, y hasta aquí este vídeo sobre el extrusor del Artillery. Esperamos que os haya gustado. Entendemos que es un vídeo que puede ir bien para las personas que están empezando, para entender un poco los conceptos y la jerga que se usa en la impresión 3D, y para la gente que esté un poco más avanzada, pues tener una idea más concisa de cómo se compone exactamente el extrusor del Artillery Genius. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un buen like para seguir apoyando al canal, y sin nada más que deciros, curiosos y curiosos de la tecnología, ¡nos vemos!